Bueno, buenas tardes, estamos hoy acá de nuevo, gentilmente con ustedes, con los televidentes, agradeciendo a TV1, como siempre, toda la verdad primero, el espacio que nos da para difundir temas históricos sobre la Confederación Argentina, se llama Los Federales, ya veremos de a poquitito ir desarrollando los temas del gobierno de la Confederación Argentina, y después al final vamos a hablar sobre los caudillos federales. Son alrededor de 20, 25, en este momento no recuerdo, así que vamos a tener varias sesiones más, varias tertulias más. Y después al final, ese va a ser el anteúltimo tema, y el último tema va a estar referido al cuerpo diplomático que tuvo Rosas, que tuvo el gobierno de la Confederación, y algunas comparaciones odiosas, si se quiere, con los cuerpos diplomáticos que tuvieron los brasileños, que era muy superior al nuestro, ¿no? Hay que reconocer las cosas como son. El revisionismo histórico no pretende fundarse en documentos y no en meras declaraciones altisonantes, como nos tienen acostumbrados los unitarios con su historia falsificada, con esa literatura de la historia que han hecho, sin documentación que avale nada de todo lo que digan, o tomada parcialmente, sacada de contexto. El revisionismo histórico no es que esté a favor de los federales, simplemente dice las cosas basándose en documentación, no en interpretaciones capciosas, y cuando tiene que hacer algunas críticas, se hacen, y demuestra la parte humana de los políticos y los personajes de la historia, con su sol y sombra, con sus grises, mucho más cerca de la realidad que del bronce, como nos quieren hacer creer los amigos unitarios, liberales de hoy en día, o progresistas, si se quiere, que en definitiva los socialistas, estos de salón, de café que tenemos, de progres con OSDE, como digo yo, y los liberales, se unen todos en la Embajada de Inglaterra cuando doña Isabel cumple años, y ahí los vemos a todos. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo, en esta cuarta entrega, vamos a hablar del segundo gobierno de Rosas, un gobierno mucho más espinoso, fuerte, mucho más marcado, que tiene como efecto, como consecuencia, el odio desencajado de los unitarios por Rosas y su primer gobierno, que era un gobierno bastante ecuménico, en sentido político hablando, y fue rechazado evidentemente por los unitarios esa mano tendida de Rosas, y fue rechazada con asesinatos, con muchos asesinatos, el más conocido de todo de Quiroga, pero no el único. Así que Rosas, bueno, entendió el mensaje también de San Martín. San Martín entendió claramente que la única manera de que este país tuviera orden es desapareciendo alguna de las dos facciones políticas. Le estaba diciendo de algún modo a Rosas: mirá, usted, general, ha querido unir lo que es imposible. Son dos concepciones del mundo distintas. La primera, que entrega la soberanía territorial, económica y política al extranjero, y la segunda, que lo defiende. Evidentemente, la única posibilidad de que esto se ordene es con el triunfo de alguna de las dos partes. Ya sabemos quién triunfó, el unitarismo liberal. Claramente se ve en todos los ámbitos, en los nombres de las plazas, de las calles, de las ciudades, de gente realmente que es innombrable, mediocres, que tienen sus plazas, sus calles, sus monumentos, sus nombres de pueblos y ciudades, asesinos, muchos de ellos, y otros lisa y simplemente mediocres. Queremos hacer una aclaración cuando entremos ahora en este segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, la cantidad de espías que hubo aquí, en este territorio, y la cantidad de ataques del unitarismo desde Chile, desde la banda oriental, desde la querida banda oriental, y desde el Alto Perú. La aclaración es la siguiente: cuando nosotros hablamos de unitarios y porteñistas,
que ustedes van a oír habitualmente hablar, unitarios, porteñistas, no nos estamos refiriendo a personas nacidas en Buenos Aires, a porteños nacidos aquí. La idea porteñista o centralista apunta a concepciones políticas, no al lugar de nacimiento. Centralistas, es decir, que la política global de nuestra nación, quienes designaran a los gobernadores, quienes designaran las autoridades públicas, quienes designaran las políticas económicas de cada región del país, quién designara la aplicación de qué ideas económicas iban a existir en todo nuestro territorio, iba a nacer dependieran de Buenos Aires. A su vez, Buenos Aires era una dependiente de políticas venidas del imperio francés, inglés o brasileños, que la dirigía. No importa dónde hayan nacido estos hombres, Sarmiento era sanjuanino, la Madrid era tucumano, Paz era cordobés, no eran nacidos en Buenos Aires, no eran porteños de nacimiento, pero sí la política centralista se decía porteñista, ¿se entiende ahora? Y todo estaba dirigido desde el puerto, ¿no? Para provecho propio. Sí, el ingreso de los dineros del puerto no era para repartir en el interior ecuménicamente, equitativamente, sino se la quedaba todo Buenos Aires. Todas las políticas de exportación e importación se manejaban en Buenos Aires según los intereses que existían acá en Buenos Aires, sean los funcionarios nacidos en Buenos Aires o en algún lado de la provincia. El sistema era así. Quienes mandaban eran los ingleses, franceses y brasileños. Tenían como correa de transmisión sus nativos en Buenos Aires, que a su vez designaban gobernadores a sus propios amigos, con un claro sentido porteñista. Entonces esos gobernadores del interior dependían obviamente también de Buenos Aires, estaban en el mismo negocio. Y a su vez, esos gobernadores de Buenos Aires, de las provincias, designaban a intendentes con el mismo criterio. Entonces, la política de los ingleses, de los franceses y de los brasileños iba desde las Islas Británicas, de Francia o de Brasil, llegaba hasta la última intendencia del pueblo más remoto de la Confederación Argentina o de las provincias antes de las Provincias Unidas. Todo con un hilo conductor, la misma política de entrega y de falco de nuestra nación, las minas, de Famatina, etcétera, y todas las empresas mineras y agropecuarias que se iban creando en el interior, cuya propiedad eran de los ingleses franceses, manejada por nativos. Obviamente, lo que ponían la cara acá eran hombres con apellido español, ¿sí? García, ya lo hemos hablado, Rivadavia, etc. Entonces, Marco Avellaneda era catamarqueño, centralista y porteñista. Sarmiento sanjuanino, dijimos, Paz cordobés, Alberdi tucumano. La Madrid también era tucumano. Los hermanos Taboada eran santiagueños. Entonces, entiéndase que cuando hablamos, y esto no me voy a cansar de comentárselos, que el porteñismo, el centralismo, no eran hombres nacidos necesariamente en Buenos Aires. Es más, en Buenos Aires había muchos que realmente eran federales, como Dorrego, Rosas. Había de todo en Buenos Aires. A fines de 1834, fíjense, hubo un conflicto entre gobernadores federales, el de Salta, cuyo gobernador era Pablo de la Torre, y el de Tucumán, Alejandro Heredia. Entonces, Manuel Vicente Massa, que respondía a Rosas, encomienda a Quiroga esta gestión mediadora. Bueno, Quiroga llega un poco tarde, emprendió el regreso, fue asesinado él, tanto como Alejandro Heredia. Entonces, se han dado cuenta que el país no tiene arreglo, ni con Balcarce, ni con Viamonte, ni con Massa. Necesitan un gobierno fuerte, que ponga orden y disciplina.
Bien. Digamos, hasta el primer gobierno de Rosas no hubo una política diplomática internacional uniforme, armada, en sentido estricta. Se habían mandado algunos funcionarios diplomáticos aquí, allá, algunas misiones, eran metas que se fijaban así para el momento, ad hoc, ¿no es cierto? No había un objetivo permanente, coherente, a largo plazo, con proyección a futuro, en el primer gobierno de Rosas. Y así vemos que, hasta el primer gobierno de Rosas, perdón, quiere decir que hasta el primer gobierno de Rosas, inclusive, hasta diríamos inclusive, esa falta de unidad diplomática que lo tuvieron toda la vida los brasileños, nos llevó a perder parte del territorio nuestro. Fuimos perdiendo a jirones, se nos fue desarmando las Provincias Unidas. Entonces, esa política incoherente, digamos que fue moviéndose erráticamente, hasta el primer gobierno obviamente de Rosas, se logró que la segregación de la banda oriental, el aislamiento del Paraguay, la pérdida del Alto Perú, la injerencia cada vez mayor en el Plata del Brasil y de Inglaterra, se fueron olvidando los ideales de integración de San Martín y Bolívar, el país al borde de la disolución con estas amañadas y armadas y fraudulentas constituciones de 1819 y 1826. En fin, llegamos a 1835, algo se tenía que hacer, muere asesinado Quiroga, y desesperadamente la Sala de Representantes de la Legislatura nombra el 6 de marzo de 1835 a Rosas como gobernador durante 5 años, no solamente con las facultades extraordinarias que ya la tenía, sino que se le agrega la suma de poder público. Pero Rosas dijo, no, esto está bien hasta ahí. Yo quiero ver si a mí me apoya la gente acá de Buenos Aires, no solamente el grupito de la Sala de Representantes que levantaron toda la mano. Por el miedo que tenían. El miedo no es sonso, decía el abuelo, ¿no? Entonces hay un plebiscito donde hubo 9.315 votos a favor de darle a Rosas la suma del poder público, las facultades extraordinarias y nombrarlo gobernador, y 5 en contra, lo cual demuestra que Rosas nunca fue un dictador en sentido lato, como se denomina, o un tirano, mejor dicho, que dictador es distinto. Fue una dictadura, pero no fue una tiranía. Hay un artículo nuestro allí en el Mensajero de la Confederación Argentina que habla sobre las diferencias. Tuvo el apoyo popular, obviamente, queda anotado acá por los votos, o sea, fue elegido por voto. Nunca hubo elecciones más limpias que estas. Entonces, asesinan a Dorrego, recuerden ustedes, asesinan a Quiroga, luego asesinan al gobernador Alejandro Heredia de Tucumán. Se suma que los unitarios forman una alianza con los ingleses y franceses en las agresiones, los bloqueos, el bloqueo de Francia en 1840, las masacres una tras una y sin solución de continuidad de los unitarios a mansalva cuanto federal o gaucho encontraban, las intrigas para desmembrar el país, el territorio nacional, sobre todo el litoral, ¿no? Con Florencio Varela y todos esos asesinos de nuestra soberanía, entregados por plata, obviamente. Usted no vaya a creer que era solamente ideología esto. No es nada nuevo. El ataque del general Santa Cruz con la Confederación Peruano-Boliviana, con ayuda de los unitarios del norte y la Liga del Norte para desmembrar Jujuy y Salta en lo posible, e incorporarla hacia Bolivia.
la bancarrota que se produce ya en la época de Rivadavia y que la deuda que nos dejó se pagó recién al principio del siglo XX, se terminó de pagar. En fin, el libre comercio que hizo estragos en nuestra economía, nuestra producción interna, nuestras industrias incipientes. Se vendía para el exterior la materia prima por 2 pesos y nos inundaban de chucherías o porquerías por el gran industrialismo que había en Inglaterra, que no sabían qué hacer con el excedente de mercadería que tenían, porque ya habían copado, habían llenado Europa, si podían, porque los franceses un poco se oponían, llenado de baratijas y de productos manufacturados Europa, y el exceso ¿dónde lo dejaban? Tenían que llevarlo a un lugar. Bueno, las tierras de América era el lugar mejor para desembarcar todas sus mercaderías y arruinar con eso, como dije yo, las incipientes industrias nuestras. Entonces Rosa se cansó y se dio cuenta que si no había un firme proteccionismo, como por ahí no lo tuvo tanto en el primer gobierno, no digo que no, pero ya dijimos que no era tanto el proteccionismo, dijo no, acá me tengo que poner firme, empezar a tomar medidas, tengo que ser pragmático. Fue muy riguroso, muy disciplinado, pero sin ser cruel ni injusto. ¿Cuál era el objetivo de Rosa en este segundo gobierno? La pacificación, digamos, del país, que estaba sumido en una anarquía por los unitarios creados, toda esta anarquía. Se habían matado estos unitarios muchos caudillos federales, había entonces que restaurar ese orden interno, luego de la muerte de todos estos caudillos que nosotros estamos diciendo, tratar de lograr la unidad nacional bajo el paraguas de la soberanía, tratar de evitar los amagues separatistas de muchos gobernadores del litoral, sobre todo, ¿no? Que se creían dueños de la provincia y preferían ser cabeza, como dice el dicho, preferían ser reyes de una republiqueta perdida entre los ríos, como Entre Ríos, Corrientes, ser rey de allí, que ser un buen soldado y un buen militar dentro de una gran nación, de una patria grande. Es decir, que estos gobernadores anteponían sus intereses particulares por sobre los intereses provinciales, comunes. Rosa quería la formación de una economía nacional, la sanción de una ley de aduanas fundamental. Esta es la ley de aduanas, 1835, debía ser una ley muy estudiada en los colegios secundarios, porque es la simiente, es la base de toda la arquitectura económica de nuestro país soberano, que es lo que primero intentaron y lograron después finalmente los unitarios desactivar. La ley de aduanas es fundamental en el crecimiento de nuestra nación, por eso digo que debiera ser estudiada. Fue una creación de políticos, ideólogos, doctrinarios, mejor dicho, de Rosa, como José María Rosas y Patrón, con el tema de la creación del Banco Provincia, ya veremos. Felipe Arana, gran constructor de todos los tratados y leyes que hubo en el país. Recordemos que Felipe Arana, nosotros decimos que nuestro país es federal, porque así lo dice la Constitución. ¿Usted conoce alguna calle que se llame Felipe Arana? ¿Alguna plaza que se llame Felipe Arana? ¿Algún monumento que se llame Felipe Arana? Yo no conozco ninguno. Pero ¿cómo? ¿No tenemos un gobierno federal? ¿O más federal que Arana? Es difícil. Aparte, brillante diplomático. Tal vez el mejor que hemos tenido en toda la historia de nuestro país. En toda la historia de nuestro país, Felipe Arana para mí ha sido el mejor diplomático que hemos tenido.
Estoy seguro que muchos de ustedes, por ahí algunos de ustedes que escuchan esto por primera vez, no saben ni quién fue. Y fue el mejor diplomático en la historia de nuestro país. Ese es el lavado de cerebro que tenemos. No solamente se nos critica a los grandes héroes, realmente, en este caso civil, como Felipe Arana, sino que se esconden. Cuando no se puede vituperarlos porque no tienen con qué, el progresismo, el liberalismo, se los esconde debajo de la alfombra. Estudien a Felipe Arana, yo aliento a las autoridades de los colegios que enseñen quién fue Felipe Arana, que estudien los tratados Macquot-Arana y Sauternes-Arana con los ingleses y los franceses, la ley de aduanas, y van a ver qué hombre hemos tenido como diplomático. Calles no hubo una, voy a redondear esta primera parte, hubo una que era la que se llamaba, la que actualmente es Juan B. Justo, pero prontamente duró poquito porque los unitarios y los liberales progresistas pegaron el grito en el cielo y se le cambió de nombre. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir entonces con este incipiente segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Gracias y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, luego de esta breve pausa continuamos con el tema de estas tertulias que llaman los federales, la historia de la Confederación Argentina. Estábamos conversando de que en el señor de Rosas tuvo que apretar un poco, digamos, las clavijas, siempre dentro de un orden justo, porque era una persona muy magnánima. Sobre todo Rosas era muy magnánimo y justo, más con los unitarios que estaban viviendo en Buenos Aires, nadie los echaba, aclaro. Generalmente se exiliaban solos, en un ademán ideológico, digamos, para el público, pero nadie los echaba, se iban solos. Era más duro con los federales que traicionaban al país que con los unitarios. Fíjense qué paradoja, como Massa, por ejemplo. Bueno, entonces, ante todas estas circunstancias que estamos comentando, estos asesinatos de los unitarios de Heredia, Quiroga, etc.,
ese ataque que teníamos desde las fronteras para desintegrar nuestro país. Aparece la ley de aduana, empieza a haber un saneamiento fiscal, las cuentas comienzan a cerrar, los números, la política financiera y monetaria, y se crea finalmente en este segundo gobierno de Rosas una política internacional coherente y de largo plazo, que ya vamos a ver quiénes eran estos funcionarios, estos diplomáticos, estos embajadores elegidos por Rosas al final de todo este curso que vamos a tener durante un tiempo largo. ¿Cómo se basaba Rosas? Porque todos me preguntan, bueno, pero ¿qué política? Pragmática, según las necesidades, según el empirismo organizador del restaurador, de este padre de la patria que tenemos al día de hoy, admirado hasta por San Martín, pragmático. Él se manejaba mucho con la política de reciprocidad, que es una política internacional que debiéramos recuperar nosotros, no ideológicas. Yo me acuerdo que, no sé si fue Palmerston el que lo dijo, o Disraeli, en este momento no me acuerdo, cuando le preguntaban sobre la política internacional de Inglaterra, él decía, esta persona decía con gran sabiduría, Inglaterra no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Bueno, eso es lo que nosotros debemos recuperar, intereses patrios, intereses soberanos, y en cada circunstancia de la vida, llegar a tratados o acuerdos con aquellos que nos devuelven la misma moneda, ¿no es cierto? Es decir, ser recíproco en el trato. Aquellos que nos tratan bien, recíprocamente nosotros tratarlos también de igual manera, en igualdad de condiciones, y aquellos que no, bueno, devolverle con la misma moneda. Ese empirismo organizador lo tuvo Rosas desde el primer momento, no era un ideólogo, por eso los liberales o los unitarios de aquel entonces no encuentran cómo encajar a Rosas, es que no ideológicamente Rosas no era un ideólogo, era un doctrinario. La ideología intenta la cuadratura del círculo, es decir, tratar de que mis ideas creen la realidad. En cambio, el empirismo organizador o las doctrinas parten de la realidad para crear un conjunto de normas o de leyes o normas, leyes que hagan al manejo del Estado, pero partiendo de una realidad. No es lo mismo Santa Cruz que Salta. Cada provincia tiene sus particularidades y los acuerdos tienen que ser distintos. Entonces, no es lo mismo Inglaterra que Holanda, que Brasil, que Paraguay, que Costa Rica. Bueno, con cada país las necesidades, partiendo de nuestra realidad, crean, digamos, un grupo de normas o de leyes, pero partiendo de nuestra realidad. Un corpus normativo, pero partiendo de nuestra realidad, y no al revés. Por eso los unitarios nunca llegan a entender la política, entendieron la política de Rosas porque no entienden el pragmatismo y no entienden el empirismo organizador del restaurador. Entonces, ¿qué medidas económicas necesitó Rosas en ese momento para sostener nuestra soberanía? Que quizás años antes o años después se necesitasen otras, o se hubieran necesitado otras, seguramente, porque tiene que ver con el empirismo organizador, con las realidades del momento y del lugar. Control del crédito y nacionalización del Banco Nacional, formándose el Banco de la Provincia de Buenos Aires, instrumentado por ese ilustre hombre patriótico que se llamó José María Roxas y Patrón. Separó la emisión monetaria, ¿y saben cómo se paró? Como se hizo en otros lugares de Europa muchos años después, en el siglo XX, se emitía moneda, sí, como pasa ahora, para invertir en determinada actividad o producción. Pero logrado eso, se quemaban los billetes, porque si no, perdían el valor. Actualmente se emite moneda, pero nunca se queman.
nunca se sacan de circulación. Rosas había emitido, en un momento para la emisión, cuando tuvo que emitir, empirismo organizador, porque lo necesitó, realidad pragmática, después la realidad pragmática hizo que en un momento determinado quemase esa emisión, millones de papel moneda. Entonces se valorizó enormemente nuestra moneda. Muy bien, la ley de aduanas, que ya dijimos, protegió nuestra producción manufacturera, tanto hablar uno se traba. ¿Cómo se protegió? Bueno, Rosas dividía, para fortalecer la producción interna, dividía las importaciones. Según fueran importaciones de algo que aquí no había, que podían entrar, no había inconveniente, y las manufacturas que aquí sí se producían. Entonces, por ahí las dejaba entrar, pero a un costo impositivo para esos países que exportaban sus manufacturas, en un alto costo, cosa que conviniera a nosotros comprar las manufacturas incipientes que estaban haciendo en nuestra provincia. Ejemplo, por dar un ejemplo, un poncho acá salía hecho en Argentina, tanto dinero producirlo. En Inglaterra era mucho más barato, pero cuando la mandaban a nuestro territorio los ingleses iban a tener que pagar un impuesto tan alto que conviniese, o sea, podían entrar, pero económicamente al argentino, al provinciano, le iba a convenir comprar el poncho fabricado aquí. Y con eso evitamos la inundación de productos baratos, de mayor o menor calidad, no importa, pero baratos, más baratos, que eso arruinaba nuestra producción interna. Pasa lo mismo acá actualmente en nuestro país. Nuestra soberanía vulnerada deja entrar productos textiles muy baratos de China y con ello arruinan la manufactura textil nuestra, igual que con los juguetes, por ejemplo. Después prohibió la libertad de navegación por los ríos interiores por parte de potencias extranjeras, Los paraguayos podían navegar, iban a tener que pagar un mínimo coste o ninguno, porque, bueno, ellos no querían formar parte de la Confederación Argentina ni antes de las Provincias Unidas, entonces se autoexcluían, querían formar un estado aparte y bueno, iban a tener que pagar unos impuestos para navegar, porque el río, yo no veo que usted pueda navegar por el Mississippi o por el Támesis con nuestros barcos argentinos sin pagar un impuesto. Que nos digan, hola, ¿qué tal? Gracias, pasen y vendan su mercadería libremente por el Tajo, por el Támesis, por el Éufrates, por el Mississippi, por los lagos interiores del norte de Estados Unidos y Canadá, los 7 lagos, bueno, los 7 lagos, no sé cuántos lagos son, pero son muchos. Uno no puede libremente entrar por allí. Bueno, acá eso Inglaterra lo quería, imperiosamente necesitaban esa libertad de comercio que obviamente era apuntalada por barcos de guerra y atrás venían todos los barcos con las manufacturas y toda la producción industrial que tenían en Inglaterra y en Francia para atiborrarnos con esas manufacturas baratas y arruinar nuestras industrias internas. Entonces hubo prohibición de libertad de navegación en los ríos interiores para potencias extranjeras, incluida Brasil. Las dificultades de bloqueo que hubo durante todo el gobierno de Rosas, más o menos desde el 40 con Francia y después con Francia e Inglaterra, perjudicó un poco en algo la educación, sí, en algo sí, pero no la paralizó ni fue descuidada. Ahora bien, como dijimos recién, la Confederación es atacada por todos lados, por donde se le ocurra a usted,
por Chile con las comisiones estas pseudo-argentinas, con Sarmiento a la cabeza, Alberdi, etc. En el norte por la Confederación Peruano-Boliviana con Santa Cruz, por Brasil, permanentemente o diplomáticamente, o invadiendo territorio del norte de la banda oriental, o tratando de invadir y quedarse con Corrientes y Entre Ríos, cosa que los historiadores liberales no recuerdan o no quieren recordar. En Montevideo estaba el grupo de unitarios autoexiliados, bien pagado por los franceses, por supuesto. Realmente Montevideo era una colonia, lamento tener que decirlo, al querido oriental, pero sacando, digamos, la banda oriental estaba en manos de los federales, pero Montevideo era una colonia directamente francesa. Y también había alemanes y había muchos italianos con Garibaldi. Era una mezcolanza, menos orientales casi. Entonces, ¿cómo era atacado por varios lados y acorralado por varios lados este segundo gobierno de Rosas? Encontramos en 1840, forman un pacto con Francia, esa comisión argentina, que estaba en la mayor parte en Montevideo. Estaba Juan Manuel Gutiérrez, Juan María Gutiérrez, Lavalle, Bartolomé Mitre. Vamos a nombrarlo porque es conveniente que no digamos algunos, y no se den los nombres. Hay que nombrar a las personas, las que realmente han sostenido el gobierno de la Confederación, como Felipe Arana, Rojas y Patrón, Antonino Reyes, etcétera, como aquellos que realmente continuamente atacaron con la pluma o con el sable a la soberanía de su propio país. Eso es lo peor, porque que Francia uno lo ataque, bueno, tiene sus intereses comerciales, es un imperio. Que Inglaterra lo haga, que Brasil lo haga, bueno, no suena ilógico por venir de quienes vienen, pero que propios miembros de su patria, de la patria de uno, traicionen a su nación, realmente por plata, son Judas. Marco Avellaneda, José Mármol, Alberdi, Miguel Cané, Vicente Fidel López, el hijo traidor de Vicente López y Planes, Félix Frías, Marco Sastre, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Valentín Alsina, no me quiero olvidar en lo posible me olvidaré de varios, pero trataré de olvidarme lo menos posible. Salvador María del Carril, Carlos Tejedor, Marco Avellaneda, ya lo dije. Bueno, unitarios conspiraban permanentemente para derrocar a Rosas, con la ayuda de Francia. Francia daba mucho dinero, pagaba a Lavalle, pagaba los barcos, los sitios a los puertos argentinos, con mucho alimento, comida, con armas, con provisiones, con buques. Los franceses eran más directos de un modo que los ingleses. Los ingleses eran más del manejo económico interno del país, querían introducirse a través del manejo del crédito y de los bancos, del banco de descuento, después del Banco Nacional. Más solapada era la cuestión. Se dieron cuenta que con las invasiones inglesas no pudieron y dijeron, vamos a conquistar estos territorios por el lado comercial directamente. Total, adentro tenemos siempre un cipayo o varios cipayos que por unos pesos que le tiremos van a hacer el trabajo sucio. Los franceses eran más directos, más de la agresión armada, más torpes en ese sentido, ¿no? Todo a cambio de derrocar a Rosas. El gobierno, no a Rosas, sino lo que Rosas representaba, que era el gobierno de la representación, es decir, lo que Rosas representaba, que era el gobierno de la Confederación Argentina. Se lo intentó asesinar a Rosas mediante un complot en que estaban involucrados los franceses también, Félix Frías,
Ramón Massa y el padre, aparentemente también Manuel Vicente Massa, que era muy amigo de Rosas, pero influenciado por el hijo, aparentemente participó o, ocultó esta conspiración de su hijo, ¿no? De Ramón, militar. Rosas quedó devastado por esta traición, porque, vuelvo a repetir, Rosas podía llegar a perdonar a unitarios en sus acciones, por ahí, si se portaban bien dentro de Buenos Aires y no hicieran política, pero lo que no soportaba era la traición de los propios federales. Fíjense que Rosas perdona a unitarios como Carlos Tejedor y a Abelino Balcarce, que eran unitarios y conspiraban, pero sin embargo los perdonó. Es curioso esto. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer un corte y volvemos en unos segundos nomás. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, volvimos, luego de esta breve pausa, en la mesa cuidados y protegidos por nuestras 3 banderas soberanas, la bandera azul, celeste y blanca, creada por Belgrano, repito siempre, no la celeste que lamentablemente tenemos que sufrir, por más que algunos se indigne, la historia y la realidad es esa, la bandera de Belgrano es la azul y blanca. Después tenemos la bandera artiguista de la Patria Grande, tal vez algún día esta bandera artiguista de nuestra querida Patria Grande, que viene de la banda oriental y que quedó por suerte al cuidado de los entrerrianos que la tienen. Puede ser que un día volvamos a estar unidos todos, no en la Confederación Argentina, no en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino en las Provincias Unidas del Sur, que va mucho más del Río de la Plata. Y esta bandera seguramente nos cobijará a todos, la bandera artiguista, la bandera creada por José Gervasio de Artigas. De acá le mandamos un saludo a todos nuestros orientales que están cruzando el charco y que somos todos una misma familia. Y después la bandera así de la Confederación Argentina, que estamos tratando ahora,
la única época soberana que ha tenido esta nación. Muy bien, continuamos con esto, todos estos complots que hubo, todo esto lo pueden leer en el blog mío, el Mensajero de la Confederación Argentina, que en el Zócalo ha aparecido en varias oportunidades. Entonces, bueno, Francia continuamente a partir de 1840, armando buques, armas, provisiones, con la ayuda de Garibaldi, por supuesto, ese mercenario cuya Plaza Italia acá en Buenos Aires ostenta ignominiosamente su monumento, el que habría que sacar y poner a alguien, por supuesto con el acuerdo de la Embajada Italiana, poner a alguien realmente representativo de Italia, pero no representativo de una Italia que nos invadió, nos degolló, violó, asesinó y robó como fue Garibaldi. Que para ellos haya servido, para Italia, para su independencia, bien por ellos, pero nosotros somos pragmáticos, somos empiristas, nos manejamos con realidades propias y realmente fue nefasto este ser humano que tiene ahí un monumento que nos llena de vergüenza y oprobio. Entonces, bueno, hubo, como decía, complot para asesinar a Rosas mediante los franceses, Félix Frías, Massa padre e hijo. Parece que los hijos siempre le llenan la cabeza a los padres. En este caso, también Lucio ve Mansilla a Lucio Norberto Mansilla, pero fundamentalmente el hijo de Vicente López y Planes, Vicente Fidel López, que también le carcomió la cabeza al padre para que el padre de una vez caído Rosas propusiera y lograra que sea declarado reo de lesa patria. ¿Quién propugnó eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fiscalizó eso? Vicente López y Planes. Nunca ha habido alguien tan traicionado como Rosas, decía Gore, el diplomático embajador inglés en Argentina, comentaba allá en el extranjero que nunca había visto a alguien tan traicionado como Rosas. Bueno, Rosas perdona la vida a algunos unitarios en este caso, como Balcarce, Avelino Balcarce, y como el joven Carlos Tejedor, pero no a Massa. Le dijo, andate de acá, andate, Rosas le advirtió, lo quiso enviar como funcionario a Europa, no se quiso ir, y bueno, y finalmente uno fue fusilado, el hijo, y el padre asesinado. Después también otro flanco que era atacado por nuestras patrias, los brasileños, que intentaban una y otra vez apoderarse de la banda oriental, derrocar a Oribe, su gobierno, a Rosas, ayudado por todos estos argentinos emigrados que estaban en Montevideo, la famosa Comisión Argentina, que eran todos estos francófilos, anglófilos y masones, por supuesto todos, ¿no? Necesitaban los franceses el puerto de Montevideo para atacar a Rosas y a Oribe, que no lo permitió. O sea, los franceses querían atacar a Rosas, necesitaban el puerto de Montevideo. Claro, llegaban de Francia, estacionaron sus buques ahí y de ahí atacar a Rosas. Y Oribe, presidente constitucional del país, legítimo, no lo permitió. Entonces los franceses, con la ayuda, cuando no, de un nativo como Fructuoso Rivera, lo combatieron y lo obligaron a Oribe, con toda su plana mayor de funcionarios legales, tener que exiliarse en Buenos Aires. A partir de allí, Montevideo fue una colonia francesa. Algunos nombres de las calles actualmente así lo certifican, y con un fuerte apoyo económico de la ciudad, tanto militar, digamos, como ideológico. Es decir, no solamente hubo muchos franceses allí, muchos soldados, tropas francesas, sino un apoyo enorme económico. Ese apoyo económico que venía por el mar hacía que los federales y oribistas que querían posteriormente, ya después, reconquistar la banda oriental,
Sí, la reconquistaron toda, pero no Montevideo. ¿Por qué? Porque continuamente es como cuando uno quiere llenar una bañadera y saca el tapón. Nunca se va a llenar porque no tiene tapón la bañadera. Bueno, el agua se va. Esto es lo mismo, que rodeaban a Montevideo, posteriormente, ya vamos a ver, los federales, pero claro, nunca se rendían los franceses y los montevideanos, porque continuamente le suministraban vituallas, alimentos, armas, los franceses desde el puerto, que estaba en poder obviamente de los franceses. Bien, el ataque también, otro frente, el ataque de la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz, que intentaba una y otra vez incorporar a Salta y Jujuy a Bolivia, con el apoyo también siempre de los unitarios exiliados ahí. Había unitarios exiliados, traidores con Sarmiento y Alberdi en Chile, en Bolivia, en Brasil, en la banda oriental, en Montevideo, mejor dicho. Y bueno, estaba allí obviamente con Sarmiento en Chile, también Alberdi con Sarmiento, ya vamos a hablar de Alberdi en un momento. El general Lavalle, que atacaba continuamente el interior de nuestro país con ayuda francesa, tratando de penetrar en Entre Ríos y Buenos Aires, derrocar a Rosas, igual que Paz en toda la Mesopotamia, el general Paz. En el sur de la provincia de Buenos Aires, los famosos hacendados, descontentos por las medidas que tomaba Rosas, le ocasionaba a ellos pérdidas en sus negocios con los franceses y los ingleses. Esos hacendados, poco solidarios, digamos, perdían esos contrabandos y esos negociados que hacían con los ingleses y los franceses, con las leyes que hacía Rosas, que instauró Rosas, y que los bloqueos, estos de Inglaterra y Francia, también le causaban perjuicios. Entonces hacen una insurrección en el sur, una insurrección, cuyos jefes eran Castelli, Pedro Castelli, Manuel Rico, en Dolores y Chascomús, que gracias a Dios fue prontamente sofocada por las tropas de Prudencio Rosas, el hermano de Juan Manuel. También el ataque periodístico desde Chile, como dijimos, de Sarmiento y Alberdi. Hay mucha gente que algunas cosas le perdonan a Alberdi porque dicen que al final de su vida medio se reconcilió con Rosas. Bueno, ¿viste? En los últimos 10 minutos de su vida. Y todo el mal que hizo Alberdi fue monstruoso. Yo no se lo perdono. 10 minutos de arrepentimiento al final de la vida, cuando eran dos viejos achacosos, él y Rosas, no salva el mal que Alberdi, masón al fin, le hizo al país, porque era un hombre de mucha llegada. Cuando hablaba Alberdi era un hombre con mucha llegada, que tenía mucho protagonismo, era muy escuchado, era un hombre inteligente, pero antipatriota, y 10 minutos finales de su vida o un tiempo antes de su vida, que se haya supuestamente arrepentido, no salva todo el mal que le hizo al país. Así que con sus ataques periodísticos, ¿no? Después Francia e Inglaterra atacando militarmente a la Confederación, como dijimos, con los bloqueos de 1838, 1840, el anglo-francés de 1845-1847 en el río Paraná, recordemos Vuelta Obligado, Tonelero, San Lorenzo, Angostura del Quebracho, Ensenada, para ahogar al país económicamente, vulnerando nuestros ríos interiores, inundándonos de mercadería, como ya dijimos, manufacturada, tratando de someternos, como sí sometieron a Egipto, a México, a la India y a la China, y quisieron también someter a Rosas y no pudieron.
creyeron que era una empanada fácil de comer, don Juan Manuel, como decía San Martín. Claro, los franceses y los ingleses habían sometido a Egipto, Argelia, México, a la India, inundando y a la China de opio, conquistando todo Asia. Con nosotros no pudieron, con don Juan Manuel y los valientes criollos no pudieron. Bueno, eso, ¿cómo vulneraban los ríos interiores? Fácil. Iban primero con toda la armada militar, con armas mucho más modernas, buques a vapor, que nosotros no teníamos, armas muchísimo más modernas que las nuestras, y una vez vulnerando nuestras aguas, con su armada y marina, atrás venían todos los buques cargados de mercadería, porque a los, obviamente, ingleses y franceses, y esto se lo digo a los queridos unitarios que nos escuchan, o liberales, poco les importaba la Constitución, que nosotros tuviéramos Constitución o no, eso era para vender, digamos, por la galería, era la fantochada que ponía, pero no les interesaba realmente demasiado que hubiera acá Constitución o no, en estos pueblos del sur del globo. Tampoco les interesaba quién era el gobernador para ellos, que quedaba en el fin del mundo, si Rosas, si Urquiza, si fulano, si mengano. A ellos lo único que les interesaba era el tema comercial, dinero, plata. Entonces veían por dónde podían entrarnos. Olvídense, los unitarios eran los únicos ideólogos que les interesaba realmente los derechos de aquí, de allá. No, señores, no les interesa. A los ingleses y franceses lo único que les interesaba era el dinero. Si tenían que matar, mataban. Si tenían que negociar, negociaban. Si tenían que sonreír, sonreían. Si tenían que ir a comer afuera con alguno de ellos, invitarlos a su casa, los invitaba. El tema, el objetivo, el interés permanente, como yo lo comenté, estaba allí, en hacer negocios. Dejaban la cuestión ideológica para los tontos unitarios y los tontos liberales que se creyeron todo eso, algunos por lo menos. Digamos, impulso a que lean a Washington Reyes Abadie y Andrés Vázquez Romero, algo muy interesante. Estos orientales, grandes escritores, han descubierto documentación que Rosas en 1847 envía a un coronel de nombre Eduviges Gutiérrez, un nombre femenino, pero que era varón, para una propuesta a Artigas. Es el único contacto, hay un artículo que ahí yo publico en mi blog sobre este tema, el único contacto que hubo entre Rosas y Artigas, aunque parezca mentira. Rosas le envía en 1847 una nota, a través de Eduviges, que era un coronel, Eduviges Gutiérrez, para exponerle a Artigas la situación que estaban viviendo, para exponerle la situación que él consideraba oportuna para la Unión Hispanoamericana. Y parece ser que ya viejito, muy viejito, Artigas, cansado, agotado de vivir en condiciones bastante precarias, le contesta al enviado de Rosas para que ese Gutiérrez le conteste a Rosas que él ya no quería más nada, no quería abandonar Asunción, en ese momento estaba en Asunción, que quería morir tranquilo donde estaba antes que plegarse a ningún movimiento que no fuera el que él había creado y por el cual estaba expatriado desde hace 27 años, que gracias por todo, el gesto, pero que no, que él iba a terminar ahí sus días, que no quería más Lola, que no quería más entrar en contubernios, en peleas, era un hombre muy mayor. Es interesante esto, es el único contacto que aparentemente hubo entre Rosas y Artigas, pero es un contacto epistolar, pero a través de, no sabemos si epistolar necesariamente, pero sí a través de este coronel Gutiérrez. Yo he tratado de averiguar, tengo que confesar quién era este
coronel Eduviges Gutiérrez. No he podido encontrar acá en la biblioteca del Ejército datos de este Eduviges Gutiérrez, 1847, coronel. Si algún oyente que esté, digamos, conectado con algunas autoridades militares o bibliotecas y llega a tener algún informe, sería interesante que dé su opinión, opine, para eso estamos, y compartamos. La idea de esta charla que estamos teniendo, todas estas reuniones, esta es la cuarta, es una charla que sea medio una tertulia, un lenguaje llano, no pretendemos nada académico, sino que sea un viaje, digamos, sobre la historia argentina, ameno, contado, digamos, de alguna manera coloquial, pero siempre, y todo esto está fundado en documentación, es mi estilo. Por ahí puedo dar una opinión, como he dado una opinión de Alberdi, como he dado alguna opinión de alguna otra cosa, pero yo me hago cargo de que es una opinión o una interpretación sobre alguna documentación o hecho. Pero si no, todo lo que estamos hablando está documentado por los actores, en definitiva, de todo este drama hispanoamericano o americano, sudamericano, porque incluimos a los brasileños también, que hemos vivido a lo largo de todos estos años y que nos ha quitado la soberanía a partir del 3 de febrero de 1852, a mi modo de entender, dejamos de ser soberanos hasta el día de hoy. Hubo algunos estertores para tratar de resucitar, pero no llegó a nada porque los grandes poderes económicos, políticos y mundiales jamás lo permitirían. Correcto, lo sabemos. Pero solamente hemos podido ser soberanos hasta el 3 de febrero de 1852, que nos alcanzó por lo menos para no perder Jujuy, Salta, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, que podrían ser tranquilamente hoy otro país, otro estado, mejor dicho, como es el de Paraguay y la Banda Oriental. En circunstancias normales, si hubiéramos sido una nación soberana, seguramente el Paraguay, seguramente la Banda Oriental, seguramente el Alto Perú y seguramente el sur del Brasil, republicano, antimonárquico, hubieran conformado unas provincias unidas del sur. No digo el Río de la Plata porque Tarija, Alto Perú queda lejos. No nos quedemos solamente en el Río de la Plata, en el Paraná, en el Uruguay y en el río Paraguay, ¿sí? Pero sí las provincias unidas del sur. Pudimos defender lo que se pudo en esos años con Rosas, que fue Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que hoy serían otra nación, que era la idea cabal obviamente de Brasil. Cuanto más fragmentar Hispanoamérica mejor. Brasil sabemos que siempre ha sido una fiel discípula de Inglaterra, de toda la vida, ya desde la época de Portugal. Portugal era dependiente de Inglaterra y cuando se trasladaron el rey acá, el emperador, con toda su familia, siguió siendo Brasil dependiente también de Inglaterra. Cuando me refiero a dependiente me refiero a toda la cuestión económica. Buchental, la banca Rothschild, estaban todas en Brasil, tenían todas sus sucursales allí. Tenían un dinero inacabable, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es otra de los ataques? ¿Por dónde nos estaban atacando? Fíjense que todos estamos hablando de todos estos lugares, por el oeste, por el norte, por el este. Éramos atacados hasta internamente por todos los flancos. Y aún así Rosas pudo conservar la soberanía de nuestro país hasta donde pudo. Como él dice, si más no hemos hecho por nuestra independencia, es que más no hemos podido, como lo dijo luego de la batalla de Caseros. Hoy vamos a terminar aquí. La próxima reunión que vamos a hacer, les comento, vamos a seguir con todos estos ataques, pero esta vez
porque los ataques externos no eran solamente de militares ni solamente económicos, eran también ataques de espías que en nuestro territorio tomaban información y la enviaban a Inglaterra y a Francia. Así que vamos a hablar un poco de todos estos espías en la Confederación Argentina, que algunos ustedes lo conocerán, pero otros serán por sorpresa. Ahí tenemos el blog, donde pueden encontrar mucho del material que estamos hablando ahora. Sé que nos están escuchando y viendo en España, en todo Centroamérica, en Sudamérica, por supuesto en la querida Banda Oriental, en Paraguay. Así que desde acá les mandamos un saludo de TLV1, toda la verdad primero. Muchas gracias y nos encontramos en breve.